Bueno, para Historia hoy quiero darle continuidad a la primera charla sobre las desigualdades y la complejidad en el proceso histórico, en el que tomé el tema de la Revolución de Mayo como un ejemplo justamente de cómo un proceso revolucionario estalla, íntimamente ligado a un proceso internacional previo, estalla en una ciudad, capital de un virreinato, que justamente aúna una serie de, como lo planteé en la conversación anterior, de segmentos desigualmente desarrollados de la realidad. La cuenca minera del Alto Perú, la cuenca agropecuaria del noreste, influencia de la semilla jesuítica, y la cuenca ganadera del Río de la Plata, abarcando como gran zona el sur de Santa Fe, Entre Ríos, lo que es hoy el Uruguay, y el norte de la provincia de Buenos Aires, que es la parte realmente ocupada. Como después señalábamos también, para recordarlo, que había ciudades de tránsito, de transporte, como Córdoba, Tucumán, Salta, y ciudades más marginales del centro de este proceso, en los que ubicábamos sobre todo a las de la precordillera, Cuyo, sobre todo San Juan y Mendoza, y aún más marginales La Rioja y Catamarca, que directamente quedaban casi afuera de todos los circuitos. Me interesa señalar en este mapa complejo que se produce inmediatamente dos grandes polos con el 25 de mayo. El polo que está a favor de desarrollar la revolución y el polo contrarrevolucionario, el polo que quiere volver al estado anterior. Creo que eso es muy sencillo de entender. Siempre que hay una revolución, hay quienes están a favor de esa revolución y quienes están en contra de esa revolución, porque esa revolución pone en juego sus privilegios anteriores. Los focos contrarrevolucionarios, no por casualidad, son Córdoba y Montevideo, donde el virrey Liniers se alza, y el foco revolucionario termina por fusilarlo a él, el levantamiento, y aplastar el levantamiento en Córdoba. Montevideo fue más complicado, al punto de que desde España se nombra otro virrey, que en realidad no tiene capacidad de ejecución, pero que Montevideo se convierte en una plaza de defensa del viejo régimen. Entonces tenemos el antiguo régimen y el nuevo régimen. Ahora, como el tema que estamos viendo es la diversidad, la complejidad de los procesos, a lo que quiero apuntar es que justamente, por ejemplo, en el sector contrarrevolucionario hay quienes toman las armas. Fíjense, los dos héroes de la Revolución Francesa, de las invasiones inglesas, el virrey Liniers en la primera y Martín de Álzaga en la segunda, y los dos son ejecutados al cabo de menos de 2 años de la Revolución de Mayo. Los contrarrevolucionarios que se lanzan a hacer la contrarrevolución. Ahora, esto quiere decir que también había quienes querían volver al antiguo régimen, pero no se animaron a combatir con las armas al nuevo régimen. Y ya sabemos que en el nuevo régimen, el instalado con la primera junta, que después envía las expediciones militares auxiliares tanto al Uruguay, lo que es hoy el Uruguay, como al Paraguay y como al norte, tampoco es un grupo homogéneo, es un grupo que carece de un programa único, carece siquiera de ideas claras de qué es lo que se va a construir como nuevo país o como nueva región, no tiene límites geográficos claros, se suponen los del antiguo virreinato. Y entonces aparecen, por ejemplo, las alas, que un poco genéricamente se la identifica como el ala revolucionaria encabezada por Moreno, Castelli, etc., el ala jacobina, y el ala más conservadora o reaccionaria, o si se quiere, en el marco de la revolución, quienes planteaban un proceso más moderado, que sería el que encabeza Saavedra. Bien,
O sea que ahora tenemos revolución y contrarrevolución como dos polos, pero cada uno de esos polos también tiene matices. Y no es ajeno a estos matices justamente las estructuras económicas y sociales que, como habíamos visto en la conversación anterior, habían generado estructuras sociales diferentes. Por ello, no es en absoluto casual que el Paraguay inicie un camino casi independiente en menos de un año, casi autónomo. No es casual que surja el artiguismo en el año 13, 14, en la zona de Entre Ríos, Corrientes y la Banda Oriental. No es casual que las alas llamadas así jacobinas, o digamos sean las encargadas de ejecutar a Liniers, sean las encargadas de hacer el movimiento del 8 de octubre de 1812 que culmina con el ascenso al poder de la logia Lautaro, y que también son quienes motorizan la asamblea del año 13. ¿A qué voy? Que estamos en un proceso muy de alta tensión que desemboca en una guerra continental y que habiendo dos polos hay infinidad de matices. Y este es el punto que me parece importante tener claro, que nada nunca es homogéneo, ni todos los revolucionarios son revolucionarios consecuentes, ni todos los contrarrevolucionarios están dispuestos a dar la vida por defender el antiguo régimen. Y vamos a dar otro paso más que tiene que ver con esto de cómo la desigualdad y la combinación de procesos da hechos nuevos. La Asamblea del año 13, como todos sabemos, no vota una constitución, tampoco declara independencia. Deja esas dos tareas pendientes, aunque toma medidas muy, muy importantes para acabar con resabios del régimen monárquico. Sin embargo, esta tarea queda para el nuevo Congreso convocado en Tucumán. Y el Congreso de Tucumán efectivamente declara la independencia y en 3 años da una constitución, la del 19, que se vota en Buenos Aires porque el Congreso se muda de lugar por fuerza política de los porteños. Ahora, veamos qué curioso, la Revolución de Mayo inicia un camino de construcción republicana. Sin embargo, la inmensa mayoría de los diputados del Congreso de Tucumán son favorables a instalar un régimen monárquico a la inglesa, monárquico con parlamentario, pero son resistentes a una estructura republicana de tipo federal. Y mientras tanto, en la cuenca ganadera, un ala de esa cuenca ganadera, que es la que lidera Artigas, desarrolla un proyecto federalista. O sea, en los matices de la construcción republicana hasta tenemos dos procesos de independencia paralelos, no uno solo, el que se desarrolla y el que se convoca en el Congreso de Tucumán, y el que nos defiende de los realistas brasileños, que también son realistas y también son monárquicos y también querían ahogar la revolución, que es el artiguismo en Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, la Banda Oriental y Santa Fe, que está de ese lado y que no participa del Congreso de Tucumán. Otra vez los matices, otra vez la diversidad. Un Congreso de Tucumán que declara la independencia reúne diputados de lo que es hoy Bolivia y no van los diputados de Santa Fe o de Entre Ríos o de Corrientes. Unos son unitarios, porque si son promonárquicos, son unitarios, o sea, monarquía es mono, quiere decir uno. Unitario es la forma republicana descendiente directo de la monarquía. Y por lo tanto tenemos el surgimiento del bando federal. O sea, tratando de resumir estas ideas, que de aquellas diversidades que estudiamos, económicas y sociales, formaciones económicas y sociales, que significa también la formación de nuevos grupos económicos, aquellos que estaban ligados al mercado interno, aquellos que, que estaban ligados o a la tarea agropecuaria o a la minería, tuvieron una especie de tendencia centrífuga, o sea, de favorecer el federalismo para defender las economías regionales, para defender las diversas variedades de economía. La ciudad de Buenos Aires y la burguesía porteña, que es esencialmente comercial,
es claramente favorable al unitarismo porque eso le permite manejar la economía de la nueva nación, llamémosle así, aunque todavía está en formación, desde el control del ingreso y egreso de mercancías, o sea, el control de la aduana. O sea, en la diversidad de todo el proceso de lo que era previamente el Virreinato del Río de la Plata, se encuentran ya todas las pistas que nos permiten entender en trazos muy gruesos lo que sucedió en los años de la llamada década revolucionaria, o sea, un Congreso formado casi por monárquicos que votan en el año 19 una constitución republicana pero unitaria, y por el otro lado los federales que empiezan a dar sus primeros pasos desde el año 14-15 con Artigas en el arroyo de la China, en lo que es hoy Concepción del Uruguay, esa zona, cerca, en el límite del río Uruguay y la actual Argentina, pero del lado argentino, y sin embargo todos se consideran partes de una misma unidad que son las Provincias Unidas. Se declara la independencia en nombre de las Provincias Unidas y se pelea desde el federalismo en nombre de las Provincias Unidas. Las Provincias Unidas, en síntesis, fueron entonces la consecuencia de desarrollos muy desiguales, de economías muy desiguales y de sectores, llamémoslo así, sectores de clase de distintos, con intereses distintos y hasta antagónicos, que fueron los que hicieron que de algún modo lo que es hoy la Argentina tardara más de 40 años en cuajar como una nación, 40 y 50 en realidad, porque recién se concreta en 1860-61, 50 años en poder conformarse como una república única, independiente, y con un gobierno central reconocido por todos. Bueno, esto fue entonces para Historia Hoy una segunda vuelta sobre el tema de la complejidad y la diversidad en los procesos históricos.